Bueno, estación con diapositivas. Quiero volver un poquito al tema de las... Acá quiero volver. Bueno, recordemos lo que hablábamos la clase pasada respecto de los distintos tipos de rótulas plásticas que podemos tener de acuerdo, normalmente nosotros hemos dicho que la vamos a ubicar en los extremos de vigas y se pueden formar o proteger, lo que sería densificar estribos en un ancho 2 veces la altura de la viga. Vamos a tener dos tipos de rótulas, aquellas que sean bidireccionales, es decir, que traccionen la parte superior e inferior, como se muestra perfectamente en la envolvente de este diagrama de momentos, donde nosotros tenemos el momento para el sismo desde la izquierda y el momento para el sismo desde la derecha. Entonces, este momento que aparece en el sismo desde la izquierda se conjuga o se analiza en conjunto con el sismo que aparece desde la derecha. De esa manera se genera este diagrama envolvente y en base a ese diagrama envolvente nosotros claramente vemos que esta rótula va a estar traccionada a la parte superior para el sismo que viene desde la derecha y traccionada a la parte inferior para el sismo que viene desde la izquierda. Y viceversa va a pasar con esta otra rótula, donde vamos a tener la inversión sísmica, entonces va a estar traccionada la parte superior para el sismo desde la izquierda y traccionada la parte inferior para el sismo desde la derecha. Se genera también una zona de pancita del diagrama, principalmente acá se lo ve claramente, acá no hay panza, acá sí, porque hay panza, porque acá el valor es más grande y acá es más pequeño, entonces acá se genera esta pancita. Bueno, acá sí vamos a tener una rótula, pero esta rótula solamente va a traccionar la parte inferior, porque la parte superior, esa tracción en las armaduras es muy, muy baja. Se ve claramente que en el diagrama ese valor es muy pequeño. Bueno, esto es un repaso. Acá está cómo se arma. Siempre se hacen los ganchos cerrando, ¿no? Cerrando las armaduras, nunca abriéndolas. Eso por las dudas. Se va a densificar estribos. En esta zona de rótulas plásticas bidireccionales, vamos a tener una densificación de estribos principalmente más grande, más denso que la zona de rótula plástica unidireccional, donde se puede relajar esa separación. Relajar significa más separación de la que vamos a utilizar en la otra zona. Normalmente esa separación ronda las 6 veces el diámetro de la barra. Si estamos trabajando con barras del 10, el diámetro de una barra del 10, lógicamente, es 1 centímetro. Por lo tanto, si es 6 veces el diámetro, tendría que separar estribos cada 6 centímetros. En esta zona, de acá, principalmente, esa separación se relaja a 10 veces el diámetro, es decir, que tendríamos aproximadamente, si es 6 centímetros, en el otro caso sería 10 centímetros. Bueno, eso lo vamos a ir viendo después cuando hagamos el ejemplo práctico, ya a la vuelta, si Dios quiere. ¿Todo va bien? Bueno, acá, más armado, para rótulas que nacen en la cara, para rótulas que están a una distancia un poquito, digamos, alejado de lo que sería el eje, o la cara de la viga. Normalmente el que adoptamos es este modelo. Este modelo, si bien acá no está dibujada la columna, pero bueno, si dibujáramos la columna, estos hierros se cubrirían de esta manera, y bueno, esto sí, se quiere también, se puede densificar esto con otra armadura longitudinal, pero me parece exagerado.
Este detalle simplemente se los muestro porque está puesto acá también en el reglamento como la rótula plástica se encuentra alejada de la cara de la viga. En el caso que no se encuentra alejada de la cara de la viga, esta armadura se puede quitar, ¿verdad? Y se trabaja simplemente con la armadura de armado y se hace el gancho en el borde de la columna, en el borde sería externo. Si hay continuidad, hay continuidad. Y si este es el extremo de la viga, bueno, se cierra con esa armadura. Limitaciones del diseño de la viga, bueno, esto simplemente son las medidas del ancho, la medida del alto. Normalmente siempre te va a decir que tiene que ser mayor que 200. Siempre traten de trabajar con vigas mínimo de 250 milímetros para que pueda entrar toda la armadura. Las correspondientes situaciones dimensionales cuando la viga es más ancha que la columna, cuando la columna es rectangular o cuando la columna es rectangular pero tiene la posición invertida, 90 grados. Acá te delimita hasta cuánto puede volar la viga respecto de la columna. Te está diciendo que es HC sobre 4, y acá te está diciendo también que es HC sobre 4, y bueno, eso hay que respetarlo, y yo siempre les digo lo mismo, traten de que la viga tenga el mismo ancho de la columna. En este caso no, en este caso. En este otro caso, acá, tranquilamente, nuestra viga va a ser una viga más pequeña, ¿no? Vamos a suponer que esta columna sea de 40 por 25, acá sí trabajo con el ancho de la viga, 25, y acá tiene 25, y esta columna 45, entonces la viga es más pequeña que la columna, entonces no tengo este problema de andar metiéndome con estos líos. Bueno, las secciones de las vigas se trabajan con secciones que se llaman fisuradas. ¿Por qué hay sección fisurada? Y bueno, eso es muy sencillo de verlo. Ten en cuenta que la viga, cuando actúe el momento negativo en la cara superior, vas a tener estas fisuras, y cuando esa rótula se invierta, esa rótula bidireccional, y se traccione en la parte inferior, vas a tener grietas en esta zona de la viga. Por lo tanto, fíjate en cuánto queda reducida la inercia bruta de la viga. Y entre un 50% mínimo. El reglamento te dice, tome usted un 40% de la inercia bruta, ¿no? La inercia bruta sería la inercia total, y la inercia fisurada o efectiva es la inercia reducida, y queda reducida por prácticamente un 60%. Un 60% es la reducción que tiene esa inercia bruta respecto de cuando la sección trabaja fisurada. Y cuando son secciones TOL, bueno, trabaja usted con 0,35. Prácticamente estás trabajando sin viga, por decirlo de alguna manera. No es tan así, pero se podría decirlo. De hecho, si estas fisuras penetran bastante en la profundidad de lo que serían las vigas, tanto para la cara superior como para la cara inferior, y bueno, sí, te va a quedar una fracción reducida de la viga, por lo menos mínimo del 50%. Y el reglamento se cura en salud y tome usted un 40%. Bien, vamos a ver esta formulita. Vamos a deducir esta formulita para el cálculo de la armadura. Esto me quedó de la clase pasada. Y vamos a deducir esta forma. Desde ya les digo que se arma la parte superior y la parte inferior igual. Acá ustedes lo están viendo. ¿Por qué se va a armar igual? Lo vamos a ver ahora en lo que queda de la clase. Vamos a redistribuir los momentos
y vamos a igualar los momentos positivos y los momentos negativos, de tal manera que la armadura superior y la armadura inferior sea exactamente igual. Entonces a S y a S', igual. ¿Qué se le ocurre a ustedes para encontrar la deducción de esta formulita? Ustedes saben que yo no jodo mucho con las deducciones, pero de las fórmulas más importantes sí. Me interesa que sepamos de dónde vienen, cómo provienen y por qué se las obtiene. Y el momento requerido y otro el momento interno, digamos, de la vida. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Cómo haríamos eso entonces? Y ahí tenemos FI por el área, sería la fuerza, y por la distancia sería el brazo de palanca, sería D menos D'. Y ese Bien. phi es el coeficiente de reducción. ¿O no? O sea, el compañero propone en primera instancia que el momento externo, o momento último, le llamemos, tiene que ser ¿qué cosa? Igual. Igual, al principio, al momento nominal de la viga. ¿Cuánto vale el momento nominal de la viga? ¿Qué es el momento nominal de la viga? ¿Cuánto es el valor nominal de un billete de 10 pesos? 10 pesos. Ese es el valor nominal del billete de 10 pesos. ¿Cuánto va el momento nominal de la viga? Si ya está armada con una armadura AS, por ejemplo. Sería AS por FI por el brazo de palanca. Muy bien. Ustedes recuerden de que nosotros acá vamos a tener una fuerza de tracción que le llamamos Ft, y acá vamos a tener una fuerza de compresión que le llamamos Fc. Y hay un brazo de palanca entre ambas fuerzas. Ese brazo de palanca le llamamos Z en principio ahora. Después vemos. Ft y Fc, como esta armadura es igual a esta, estas son iguales. Y tenemos accionando desde fuera el momento último. Para que esta pieza esté en equilibrio, el momento último tiene que ser igual al momento nominal. El momento último, ya sabemos cuánto vale, lo vamos a sacar de cualquier programa. Lo que no sabemos es cuánto es nuestro momento nominal, pero como tenemos la armadura y esta cupla Ft, bueno, esto lo puse al revés, ¿no? Esto tenemos para acá, como para que sea en equilibrio, ¿no? F sería el momento último. El momento último tiene que igualar la cupla que generan estas dos fuerzas de tracción. ¿Qué le estaría faltando a esto? ¿Estaría faltando alguna fuerza? Sí. ¿Qué fuerza estaría faltando? ¿Qué fuerza estaría faltando acá? ¿Mm? ¿Esto qué es? La componente de compresión del hormigón, que se sumaría a la fuerza de tracción de las armaduras, suponiendo que tenemos tracción en la parte inferior y compresión en la parte superior. Pero la despreciamos para que esta fórmula sea una fórmula aproximada. Por eso acá aparece aproximadamente. Vamos a poder calcular con esta fórmula. No tenemos que ir a la tabla a sacar el KX, el KZ, el KD, y ninguna de esas cosas raras que hacíamos en hormigón, sino que, ya que es tan complicado el diseño por capacidad, bueno, dame algo fácil por lo menos, con esta formulita aproximada, calculemos entonces la armadura. Vamos a calcular la fuerza Ft, hemos dicho que el momento nominal es Ft
multiplicado por ¿qué? Por el brazo de palanca Z. Esa cupla interna, que se va a producir entre las fuerzas de tracción y compresión, va a equilibrar la cupla externa producida por el momento último. ¿Cuánto vale la fuerza que produce una sección de acero? Lo que dice el compañero, el área del acero multiplicada por la tensión del acero multiplicada por el brazo de palanca, Z. Igualando todo eso, nosotros vamos a despejar de acá el valor de la armadura. Por supuesto que a esto, para que esto se dé exactamente, yo tengo que multiplicar acá sí, no. El momento nominal tiene que ser mayor o igual que el momento último dividido phi. Entonces, el equilibrio se va a dar cuando el momento nominal sea mayor o igual o aproximadamente igual al momento último dividido phi. ¿No? Entonces, sabemos que el momento nominal es AS por FI. No sé si este color es bueno o no. Mejor por Z. Esto tiene que ser igual al momento último dividido phi. Y acá despejo a S, me vengo para acá, no tengo espacio, a S es igual al momento último dividido phi. Y paso FI y Z para este término, dividiendo FI y Z no es otra cosa que D menos D'. Me queda deducida rápidamente la fórmula, ¿no? Bueno, a S. Aproximadamente igual al momento último sobre phi, condición de equilibrio, condición de equilibrio para la seguridad estructural, y luego se desarrolla la fórmula teniendo en cuenta principalmente la fuerza de tracción del acero, paso dividiendo los términos que hacen falta y me queda una fórmula para calcular la armadura, muy fácil, muy sencilla. ¿Cuánto vale el phi para este caso? Cuando estamos trabajando en flexión. ¿Cuánto vale el phi? 0,9. Muy bien, 0,9. Después vamos a ver que ese valor de phi pasa a ser 1 cuando trabajamos, cuando ya se produjo el desarrollo de las capacidades de las roturas plásticas. Es demasiado conservador volver a considerar 0,9, por lo tanto, lo veremos después, cuando se dé ese caso, cuando tengamos la planilla, lo veremos el año que viene, el cuatrimestre que viene. Fíjense qué interesante esto, una simulación de lo que pasó en el terremoto de Kobe del año, bueno, no me acuerdo, 70 y algo creo que fue el terremoto de Kobe, y hicieron una simulación de lo que pasó con las columnas de ese terremoto. ¿Qué le pasa a esa columna, básicamente? ¿Qué ven malo ahí? Porque fíjate dónde se rompe. ¿Qué están viendo malo acá? Tomaría como una columna corta, ingeniero.
Claro, tiene, perfecto, muy bien, tiene todo este apoyo, este paramento, y la columna termina quebrando en esta zona, porque no desarrolla toda su longitud, sino que esta longitud no tiene la ductilidad, está limitada a su ductilidad, entonces se trabaja perfectamente con una columna corta. Eso parece que es lo que pasó en el terremoto de Kobe. Ellos tenían unas autopistas elevadas y tuvieron muchísimos problemas y daños bastante considerables. Y bueno, las estudiaron después, en el 2013, y llegaron a la conclusión de que trabajaron como columnas cortas. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos con el tema vigas. Vamos a ver las cuantías mínimas en la zona de formación potencial de rupturas plásticas. El reglamento te va a decir que la cuantía mínima es la raíz de F'C dividido en 4 veces Fi, y te va a dar una cuantía máxima que va a estar dada por estas formulitas, o 0,025. Eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de armar. Nosotros ya sabemos cómo armar. Tenemos la fórmula de A sub S. En función de eso calculamos la cuantía. ¿Cómo se calcula la cuantía? Se calcula el área de acero dividida en el área bruta del hormigón, y tiene que entrar dentro de estos parámetros, de la ρ mínima y de la ρ máxima. Eso vamos a controlarlo a la hora de calcular. Y ahora viene algo muy interesante y un poquito vamos a prestar atención para tratar de entender. Esta es una losa armada en dos direcciones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y esta es una losa armada en una dirección, por lo tanto, los palitos estos son muy importantes colocarlos. El reglamento, una gran diferencia con respecto al reglamento anterior, va a considerar el trabajo de la armadura colaborante de la losa. Y va a computar el valor de la armadura colaborante de la losa en el desarrollo de las capacidades de las rótulas de las vigas. La primera pregunta que nos hacemos es la siguiente. Si yo tengo los hierros acá, vamos a suponer que sería esta losa, ¿no? Tengo hierros en esta dirección, por supuesto, ¿no? Ahí tengo los hierros, bien. Y acá los hierros van a estar, vamos a suponer que haya continuidad para un lado, para el otro, en fin. Para hacer algo, van a estar en esa posición. La primera pregunta que hacemos es la siguiente. Para el caso del cálculo de esta viga, vamos a suponer que nosotros tenemos que calcular la alineación en la que está esta viga. Si yo hago un corte acá en esta viga tiene hierros en la parte superior, ¿verdad? Y hierros en la parte inferior. Pero los hierros de la losa los intersectan de manera perpendicular a los hierros longitudinales de esta viga. Entonces la pregunta es si tenemos que calcular estas rótulas plásticas que se pueden producir en extremos de esta viga. Esta losa va a colaborar con estos hierros que nosotros tenemos colocados ya como armadura longitudinal principal de la viga.
Primera pregunta. Segunda pregunta, si tengo que calcular esta viga que está acá, cuyo corte que yo hago, voy a tener similar a esto, pero los hierros van a estar paralelos a los hierros de la losa. La pregunta es, ¿con cuál de las dos vigas van a colaborar los hierros de la armadura de la losa? ¿Con la de la viga perpendicular o con de la viga paralela? Imagínenlos en una planta, para que sea más fácil. En una planta, nosotros tenemos esta viga, que tiene hierros en esta dirección, y esta viga, que tiene hierros en esta dirección. La armadura de la losa va en esta dirección. ¿Es posible que yo pueda computar colaboración de esta armadura en esta viga? Contesten, chicos, si no tengo que contestar yo. No, ingeniero. En la horizontal sería que para mí Claro, colaborar. la horizontal, eso es lógico. ¿Por qué? Por el sentido de la flexión. Vamos a hacer un corte acá. Tenemos la viga. Tenemos la losa. Fíjate que este hierrito, y este hierrito, y este hierrito, y este hierrito, y este hierro, y este. Principalmente para las rótulas plásticas que están en extremo de vigas, en las partes donde se encuentre traccionada la parte superior, o sea, en la armadura superior, la losa, esta losa, si yo hago un corte acá, por supuesto que vamos a cortar esto porque si no, no queda, no es tan largo esto, ¿no? O sea, estoy cortando aquí y aquí, acá y acá. La losa tiene esta armadura, que en definitiva, esta armadura es la armadura de refuerzo superior de la losa. Esa armadura en una determinada área, área colaborante, que ya vamos a ver cuánto es, va a ser esta que está acá. Esta que estoy dibujando acá. Esta y esta. Son estas armaduras de refuerzo que hemos colocado. Lógicamente que va a ayudar al trabajo de las armaduras de la viga. Muy distinto a esta otra viga, donde esas armaduras pasan de manera perpendicular a las armaduras longitudinales de las vigas. Entonces, el trabajo de esa losa, principalmente en losas unidireccionales, colaboran con las vigas que están en el mismo sentido en el armado de los hierros. Principalmente, ¿de cuál hierros? De los hierros. Porque estos hierros que están acá abajo, van acá abajo, ¿no? También colaboran, ¿eh? Colaboran tanto los superiores como los inferiores. ¿Por qué? Porque esta viga, si nosotros hacemos el análisis, va a estar traccionada la parte superior y comprimida la parte inferior. Principalmente en esta zona. Si nosotros tenemos un diagrama de momento de este tipo, en este extremo, esta rótula plástica va a tener una tracción en la parte superior de la viga. Por lo tanto, la compresión va a estar probablemente acá abajo. Entonces, bueno, tendremos el eje neutro por aquí, en fin, no sé. Pero toda esta parte estará comprimida y toda esta otra parte traccionada. Toda esta armadura que está acá arriba, para un caso va a colaborar y para otro caso no va a colaborar. Ya vamos a ver cuál caso es.
En cambio, para esta losa, si nosotros colocamos la armadura de refuerzo superior para esta viga, la armadura de refuerzo superior de la losa sobre la viga, en otro sentido, lógicamente esta armadura va a colaborar con esta viga y esta armadura va a colaborar con esta otra viga. Para el caso de las losas armadas en una dirección, para una viga sí y para la otra viga nada. ¿Cuál es el área de colaboración? Acá te la marca el reglamento. Y te dice que es la longitud de la viga sobre 4. Siempre esa es la menor, no me quiero meter con la otra porque la otra siempre es mayor, la que dice la longitud de la viga sobre 2, lógicamente que esa va a ser mayor, entonces tomamos siempre la longitud de la viga sobre 4. Y se considera a un lado y a otro de la viga, así que si esta viga tiene continuidad, tengo que considerar ese ancho colaborante tanto a un lado y a otro de la viga. Acá, esta sería L1 y esta sería L2. Para el caso de la viga, esta que tenemos acá, tomaríamos la longitud de la viga perpendicular sobre 4, de la perpendicular sobre 4, o la longitud de la misma viga sobre 4. Eventualmente te dice también que puede ser la longitud de la viga sobre 2, pero bueno, eso probablemente no se dé, así que siempre tomo la menor de ellas, ¿sí? La menor de ellas. Bueno, vamos a suponer que esta viga tenga 4 metros y esta tenga 5 metros. Entonces, si haríamos la viga propia, sería L2 sobre 4, nos estaría dando 1, y L1 sobre 4 nos estaría dando 5 sobre 4, 1 y chirón. Entonces tomaríamos 1 como valor a la izquierda y 1 a la derecha. O sea, esta distancia colaborante sería 2 metros. Tenemos que evaluar qué armadura tenemos en esa zona y sumarla como armadura colaborante de losa a la armadura que ya hemos calculado de la viga, para el desarrollo de la capacidad de las rótulas. Bueno, eso así como figura acá es el ancho colaborante, para el caso de vigas principalmente rectangulares. Si la viga fuera una viga de extremo, solamente tomaríamos del eje L sobre 4, la que de ya para el otro lado no, lógicamente, porque no tenemos colaboración en el otro extremo. Bueno, acá, si lo quieren leer, lo tienen acá, léanlo, está, pero más o menos lo que acabo de decirles es lo que está escrito allí. Acá hay un ejemplo, lo podemos ver, a ver cómo da esto. Dice luces de vigas, bueno, dice 450, tanto LX y LI. Resulta un ancho de colaboración de 1.13, o sea, divide 450 en 4 y da 1.13. Una vez que tenemos eso, verificamos qué armadura tenemos. Acá vamos a suponer que tenemos una armadura de Fi 8 a 20. Fi 8 cada 200. Y nuestro ancho colaborante es 1.13. Voy a salir acá y lo vamos a calcular acá para que no lo vean. Vuelvo a insistir, quiero que lo calculen ustedes. Tengo Fi 8 a 20 y tengo un ancho de colaboración de 113 milímetros. Perdón, 113 milímetros no. Hemos dicho
1.13 serían 113 centímetros. Pero bueno, lo pongo en metros más fácil. 1.13 metros. Necesito que me calculen qué cantidad de armadura AS de losa va a colaborar con la armadura de la viga, AS losa. Vamos, esa armadura corresponde a cuánto, cuántas entran, en base a cuántas entran, podemos saber exactamente cuántas entran en un metro y cuántas entran en 1,13 m. ¿Cuántas entran por metro acá? Cada 20. Chicos, esto en quinto año, que no lo sepamos, duele, ¿eh? Vamos. Y ahí, profe, entran 5, o sea, y si le sumamos la primera serían 6 en un metro. Entran 5 acá, ¿verdad? Sí, ¿Por qué? Porque estas están separadas cada 20. claro, cada 20 centímetros. Y como tengo acá, si yo tuviera acá 1,20, ¿serían cuántas barras? 6, Y como no tengo 1,20, me quedo en cuántas. 5. Bien. Entonces, ¿qué armadura tengo? 5 ¿por cuánto? Si les cuesta esto a ustedes, puedo entender que les cueste horrores a mis alumnos de cuarto año de arquitectura y no entienden pobre nada, pero si les cuesta a ustedes, imagínense a ellos. Vamos, ¿cuánta armadura tengo? 5 por... ¿Cuánto es la barra del Y 8? ahí, Esto tiene que estar de memoria, ¿eh? Esto tiene que y la estar... del 8 tiene 0,5, profe, centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuánto tengo de armadura? 0,5 por 2,5, profe, centímetros cuadrados. Bien, bueno. Eso va a colaborar con la armadura de la viga que yo tenga acá, lo que tenga puesto ahí. No sé, 2 barras del 12 más una del 10, 3 del 12, etc. Todo eso va a colaborar esta armadura de losa que está trabajando con la viga. Lógicamente, que acá hay una pequeña distinción que hay que hacer, y es la siguiente. Nosotros tenemos esta viga, tenemos esta columna, tenemos este momento acá, que viene así. Pero acá arranca un momento positivo, y viene acá así. Pregunto, ¿para esta rótula plástica hay colaboración de la losa? ¿Para esta rótula plástica hay colaboración de la losa? ¿Para cuál hay? ¿Para cuál de las dos? Para la de la izquierda, Esto sería a la izquierda, ¿me decís? ¿Y esto sería sí. a la derecha? Muy bien. Para esta losa hay colaboración. ¿Por qué? Porque en este caso, vos tenés tracción en la parte superior. Para este caso tenés tracción en la parte inferior. Entonces,
como vos tenés tracción en la parte inferior, toda la armadura esta de la losa no va a estar traccionada, va a estar comprimida. Entonces en este caso no colabora, y en este caso sí colabora. No sé si se entiende eso. Para el caso de la viga que está a la izquierda, si esta es la viga y esta es la losa, para el caso de la viga de la izquierda, tenemos tracción en la parte superior y compresión en la parte inferior. Por lo tanto, la armadura de la viga y la armadura de la losa van a estar traccionadas. En cambio, en este caso, se invierte y lo que está traccionado es la armadura inferior de la viga y la armadura superior de la losa está comprimida. Entonces no hay colaboración en ese caso. Eso tiene que quedar muy claro. Tienen que verlo muy claro eso. Pero parece que no está muy claro, pero bueno, véanlo claro, estudienlo, O sea, como tengan que estudiarlo. o sea que la rótula donde esté la tracción es donde va a colaborar siempre. No sé si es muy claro lo que decís, pero la rótula donde se encuentren traccionadas de manera conjunta la armadura superior de la viga y la armadura de la losa, va a haber colaboración. En aquellas rótulas donde la tracción esté en la parte inferior de la viga, lógicamente que no hay colaboración de la losa. Si esto está traccionado, todo esto está comprimido, entonces no hay colaboración. Si esto está comprimido y esto está, perdón, si esto está traccionado y esto está comprimido, acá sí hay colaboración. Eso tiene que quedar claro. Espero que quede claro. ¿Mm? Sí, profe. Sí, está claro, profe. Queda claro con este diagrama, o sea, no hay otra manera de explicarlo, ¿no? No hay otra manera de explicarlo. Acá tengo tracción, la rótula está traccionada del lado superior, acá se ve toda esta armadura traccionada, y por supuesto toda la armadura de la losa también va a estar traccionada, si esto se mueve solidariamente, no es que la losa es una cosa aparte de la viga. ¿Mm? Aparte que ahí, en esa zona de la losa, ustedes han colocado armaduras de refuerzo para armar la losa con armaduras negativos. Ustedes cuando han armado la losa, han colocado acá en la parte superior armaduras de negativos. Por lo tanto, en esta área de colaboración, el área colaborante, acá ustedes van a tener estos hierros, que son estos que acabo de dibujar acá. Estos tres. Y también va a haber hierro acá abajo, pero bueno, no los dibujamos para que no sea tanto lío. Toda esta armadura va a colaborar con esta armadura en la absorción del momento negativo en la viga. ¿Por qué? Porque yo la tengo esa armadura, está ahí, está en las losas. Entonces, en un ancho colaborante, no sé si ustedes han visto viga placa en hormigón. ¿Han visto viga placa en hormigón? Si no han visto viga placa en hormigón, no deben entender nada. ¿Vieron viga placa en hormigón? ¿Saben lo que es la viga placa? La viga L, esta que está acá. Donde toda esta placa que se extiende a derecha e izquierda de la viga colabora en la absorción del momento. O sea que el reglamento anteriormente consideraba esa armadura en la absorción del momento. Ahora lo que está considerando es que esa armadura va a colaborar en el desarrollo de la capacidad de esa rótula. Es decir, que la rótula no se va a desarrollar con la capacidad de 3 hierros, sino se va a desarrollar con la capacidad de los 3 hierros más los 2,5 centímetros que calculamos anteriormente, que es la colaboración de la losa. Por lo tanto, el momento nominal final de esa
de esa rótula plástica va a ser un poco mayor que el normal, que el que desarrolla solamente con la viga. Bueno, chicos, eso yo no sé mejor cómo explicarlo. Lo puedo volver a decir una vez más en algún momento cuando volvamos a ver el ejemplo, pero eso funciona así. Avanzo porque si no me quedo. ¿Cómo se calcula el desarrollo de esa capacidad? Con esta fórmula. Con la misma fórmula que vimos recién. Con la diferencia que vamos a determinar ahora el momento nominal de la losa. Es un momento negativo. ¿Cuánto vale? La armadura de la losa, los 2,5 que calculamos por el FI por D menos D'. ¿Cuánto vale en ese caso D menos D'? Bueno, en ese caso D menos D' sí tiene una pequeña diferencia porque ahí, claro, tendríamos que determinar este valor de armadura. El D menos D' sería esta distancia, que le llamamos, en este caso, D segundo. ¿Por qué? Porque la tracción está acá, eventualmente, pero la tracción está acá y la compresión está aquí. El brazo de palanca sería la distancia que hay entre la armadura superior de la losa y la armadura inferior de la viga. Bueno, eso puede variar sensiblemente del D que calculamos antes, porque la viga puede tener la armadura un poquito más arriba. En rigor, de verdad, se toma casi el mismo para facilitarlo, ¿no? Pero ustedes ven que acá las distancias de los centros, de las distancias entre las armaduras, son sensiblemente un poco distintas. Después, cuando veamos el ejemplo, lo vemos bien, pero esto funciona así. Entonces, aquí calculamos el momento nominal de la losa. Ya sabemos cuánto es el momento nominal de la viga. Lo sumamos al momento nominal de la losa y lo multiplicamos por el factor lambda 0 y obtenemos el desarrollo de la capacidad flexional de esa rótula plástica. Así de sencillo y así de difícil, depende de cómo lo quieran ver. Para las rótulas positivas, la colaboración de la losa no existe, por lo tanto no se la suma y se considera simplemente lambda 0 por el momento nominal de la viga, que sería un poco lo que he explicado acá. Para esta viga de la izquierda se suma la capacidad de la losa y para esta viga de la derecha no. Entonces acá aparece con losa y sin losa. Acá se ve que este término acá queda totalmente eliminado. El negativo significa tracción, lógicamente, y el positivo significa tracción. El negativo significa tracción en la parte superior y el positivo significa tracción en la parte inferior. Por eso se diferencia de esta manera, ¿no? Las rótulas plásticas positivas traccionan acá abajo y las negativas arriba. Las rótulas bidireccionales, negativo arriba, positivo abajo. Las unidireccionales que van a estar en el centro, positivo abajo y no traccionan arriba. Esa es la diferencia entre las rótulas bidireccionales de las unidireccionales. Bueno, seguimos. Esto con el ejemplo se aclara totalmente. Bueno, la armadura transversal. Aquí hay que prestar un poquito de atención también. No es difícil, pero tiene su cosita. Esta es la fórmula para calcular la armadura transversal. Serían los estribos. ¿Cómo se arma esto? Yo tengo la armadura longitudinal. La primera pregunta que cabe acá es, si yo hago un corte, ¿no? Hacemos un corte de esta viga. Es un corte, digo, una vista transversal de esta viga. Tenemos la armadura superior y tenemos la armadura inferior.
En este caso, la armadura inferior está formada por 1, 2, 3, 4 y 5 barras de lo que sea. No importa. La pregunta principal es, ¿para qué coloco estribos? Para corte. Para absorber el corte por un lado, primero. Y para evitar el pandeo de la armadura longitudinal. ¿Por qué el pandeo de la armadura longitudinal si esta armadura está traccionada? Sí, esta está traccionada, pero esta está comprimida. Y cuando se invierte el sismo pasa al revés. Esta pasa a estar comprimida y está traccionada. ¿Qué pasa? En las vigas, en los extremos principalmente, que se tracciona la parte superior. Entonces, ¿qué pasa acá? Coloco estribos, densifico estribos. Primero, para que esta pieza no me falle por corte. Y segundo, para que no pandee la armadura longitudinal. Fíjate vos que si esta armadura está comprimida, entre dos puntos, ¿qué puede hacer esto? Voy a hacer este fenómeno, conocido como fenómeno de pandeo de la armadura longitudinal. Sí, claro. Si está comprimida, claro que puede pandear. Entonces, para eso coloco estribos más cerca, para evitar el pandeo de la armadura longitudinal. Y también coloco estribos para absorber el esfuerzo de corte. Y después van a ver en columna que coloco estribos también para el confinamiento y para otras cosas más. Pero acá en vigas, principalmente es para la absorción del esfuerzo de corte y para evitar el pandeo de la armadura longitudinal. Bien, entonces con ese concepto, ¿cómo calculo esta rama de estribos? Esta rama de estribos se calcula con esta fórmula, en definitiva. ¿Por qué esa fórmula si usted no mostró otra acá? Sí, te mostré otra, pero esto y esto son iguales y las separaciones son iguales. Por lo tanto, fíjate lo que te queda. Una formulita reducida a la armadura dividido en 16. ¿A qué armadura se refiere? A la armadura que restringe ese estribo. ¿Qué armadura restringe ese estribo? Solamente esta barrita, por eso dice AB1. Esa barra va a ser una barra del 12 para nosotros. Quiero que me calculen el área de esa rama de estribos. Vamos. Vamos. Chicos, tienen que activar un poquito ustedes, por favor. 0,56 centímetros cuadrados. No, tanto no. Trabajarlo en milímetros, ¿puede ser? ¿Cuánto mide la barra del 12 en milímetros? Mide 113. 113. Lo divido en 16. Y me da 7,06 milímetros. El área, ¿no? No te hablo del diámetro, te hablo del área. Estamos hablando del área, ¿eh? No del diámetro. ¿De acuerdo? Divido. Sí, profe. Me da 7,068. 113 dividido en 16. Me da 7. Sí. 7. ¿Cuántos milímetros cuadrados tiene una barrita del 6? Estos datos, yo no puedo estar perdiendo tiempo. Por favor, estúdienme de memoria para el coloquio los valores de las armaduras del 6, del 8, del 10, del 12 y del 16. Necesito que lo sepan de memoria, en centímetros cuadrados y en milímetros cuadrados. En centímetros cuadrados son 0,28. O sea, son 28 milímetros cuadrados. Sí. Necesito 7, dijimos, ¿no? Por lo tanto, esto anda perfecto, la barrita del 6, ¿sí o no?
Si esto Sí, tiene sí. 28, esto tiene 7, voy perfecto. Perfecto, listo. Significa que esta ramita tiene 6 y esta, lógicamente, 6 no voy a poner de otra rama. Tienen la misma separación. Un segundito, ¿eh? Hola. Te hablo en un... Perdón. Muy bien. Una cosa importante, si la separación que hay entre dos barras, como aparece acá, es menor de 200, esta barra que queda en el medio no es necesario restringirla con ningún tipo de estribos o ganchos. Distinto es el caso donde esta separación sea mayor que 200, bueno, ahí sí necesito restringir esa barra que se encuentra en el medio. Por lo tanto, si ustedes trabajan con vigas de 25 centímetros, es muy probable que, contando los recubrimientos, el estribado y todo eso, quieren que lo hagamos, lo hacemos. Tenemos 25, vamos a hacerlo en milímetros más fácil. 250 milímetros. Menos el recubrimiento, que es, ¿cuánto ponemos el recubrimiento ahí? Por lo menos 2 centímetros, ¿verdad? 20. 20 más 20 serían 40, se lo multiplico por 2. ¿Y qué tengo que sumar? El ancho del estribo, que sería 6 más 6. Acá tengo 12 milímetros más. Por lo tanto, tengo 40 más 12 serían 52. 52 menos 250 me está quedando 198. Significa que esta barra y esta barra, bueno, acá te marca el eje, ¿no? Acá te marca el eje. Realmente al eje quedaría un poquito más de 200. La barra que coloques en el medio, seguramente que vas a tener que poner el gancho. El tema de los ganchos en el medio complica muchísimo el hormigonado. Así que, bueno, pero está casi muy justo. Es decir, que tranquilamente con una viga de 25 no necesito poner ganchos intermedios. Una viga de 25 me permite de alguna manera poder colocar la armadura sin necesidad de que se me generen huecos el día de mañana cuando hormigono las vigas. También se pueden hacer estas disposiciones de armadura. Cuando no entra toda la armadura en una capa, la coloco en 2 capas, pero tengo que tener en cuenta esa separación, que tiene que ser menor de 75 milímetros. O en 3 capas, bueno, las separaciones máximas son 90 y 80, ¿no? Acá te está diciendo que este valor tiene que ser menor que la altura de la viga sobre 4. Y esta separación mayor, perdón, que 75, si es mayor que 75 milímetros, mayor que 75 milímetros, y bueno, acá esta viga, lógicamente que es una viga super armada, no va a ser el caso de lo que tengamos nosotros, pero se puede dar el caso que tengan en doble capa, ya 3 capas es mucho, ¿no? Demasiado. Yo en ese caso recomiendo aumentar la altura de la viga para evitar este armado en 3 capas. Pero bueno, si tienen que armar en 3 capas, usen esta configuración. El día de mañana que les toque armar en 3 capas. Toman 90, 80, mayor 75, y bueno, ¿y cómo calcularían el área de este estribo? Bueno, tienen esta armadura, más esta armadura, pero al tener este otro gancho que aparece acá,
tendrán que tener en cuenta este otro gancho y en ese caso esta armadura que queda acá sería mitad que va para un lado y mitad que va para el otro. Para esta disposición de armado. Para esta otra disposición de armado es más fácil porque para esta rama de estribo tomo estas dos barritas, para esta rama de estribo estas dos barritas y así. Normalmente esta barra siempre va a ser un Fi6. Siempre va a ser un Fi6, por más que tengan acá armadura del 16, siempre les va a estar dando una ramita del 6. Siempre, siempre. Bueno, esa sería la disposición. Tengan en cuenta estas. Para este caso en particular, que tienen la barra 2 y la barra 3 y la barra 2, toman mitad de la barra 3 para un lado y mitad de la barra 3 para el otro lado. Entonces acá quedaría AB2 más la mitad de la barra 3. En el caso de estas barras, te está diciendo que es la armadura de la barra sobre 8. ¿Por qué sobre 8? Porque son 2 dividido en 16. Eso te da 8. Eso simplemente es AB sobre 8. Bueno. Este caso yo no lo recomiendo, no está bueno. A menos que sea una superestructura. Y ya verán cómo hacen para mejorarlo, pero esto puede complicar muchísimo el hormigonado, pueden quedar huecos acá, este gancho complica mucho. Cuando colan el hormigón se segrega mucho la armadura, le agrega grueso. No conviene, no conviene. Contribución de la resistencia del hormigón a la resistencia al corte. Bueno, esta sería la colaboración. No voy a explicar eso porque es un concepto de hormigón 1 y tiene que estar ya, pero el hormigón colabora a la resistencia al corte. Lógicamente que colabora por el mismo fenómeno que se produce de las tensiones tangenciales que hay en las fisuras. En las fisuras se generan tensiones tangenciales que van una en un sentido y otra en otro, y esa fricción que se produce entre ambas caras de la fisura, lógicamente que hace que sea elaborada, no, sino evaluada a través de fórmulas empíricas, y entre ellos han encontrado esta fórmula empírica donde ρ, W es la cuantía longitudinal y F', la tensión del hormigón. Siempre menor, te la limita a 0,20 de la tensión de raíz cuadrada de la tensión de compresión del hormigón, y cuando tenés rótulas plásticas, la resistencia del hormigón del concreto es 0. Lógicamente eso va a pasar así. Bueno, acá hay unas formulitas. Vamos a subir esto. Esta formulita no la vamos a deducir hoy, la deducimos otro día. Pero es la deducción de la armadura de estribos transversales, teniendo en cuenta la tensión nominal de corte, o la tensión de corte. Nosotros sabemos que la resistencia nominal, o la tensión de corte nominal, es igual a la tensión de corte del hormigón más la tensión de corte de las armaduras. Si quiero calcular la tensión de corte de las armaduras, despejo de acá y me queda esta fórmula. Entonces sé qué cantidad de estribos tengo para absorber. ¿Por qué se trabaja con la tensión de corte? La tensión de corte, o la tensión nominal, no es otra cosa que la fuerza del cortante dividido en un área. ¿En qué área? En el área de la vía. Y ese valor me da la tensión de corte. Se trabaja así, lo vamos a ver después. En el caso que la contribución en zonas normales donde el hormigón colabora,
lógicamente que la vamos a evaluar de esta manera. En las zonas de rótulas plásticas, donde el hormigón se encuentra degradado, no hay colaboración del hormigón, por lo tanto solamente vamos a tener colaboración de armaduras. ¿Y cuánto valdría en ese caso la colaboración del hormigón? Perdón, en el caso de la zona, perdón, dije donde el hormigón está degradado, o sea, no hay colaboración del hormigón. En el caso que haya colaboración del hormigón, lo evaluamos con esta formulita de acá. Bueno, el traje de la armadura, esto ya lo vimos. Son detalles, están ahí. Esto nosotros no lo vamos a utilizar. Vamos a ir a esta disposición, no esta, sino esta que está acá. Cuando la sección está en cara de columna, esa es la que vamos a utilizar. No vamos a utilizar esta. Si la usan, tienen que colocar un refuerzo adicional cuando esa rótula plástica se encuentra a una distancia entre HB y 500 milímetros. Nosotros siempre trabajemos con rótulas en extremo de vigas, es decir, en caras de columna. Porque acá, fíjate, cuando la viga tiene esta disposición y vas a generar una rótula plástica, te exige una cierta armadura longitudinal, tipo rayos que aparecen acá, que se van anclando al eje de la columna, para evitar todo el desgranamiento, desmembramiento de esta parte de las... Hay arquitectos que les gusta usar este tipo de vigas. Bueno, si usan este tipo de vigas, tengan en cuenta esta disposición de armado, cuando la viga sobresale de lo que sería el extremo de la columna. Bueno, no es muy común esto, pero de darse hay que colocar unos rayos acá, como armadura longitudinal. Puede ser armadura del 8, esta no tiene que ser una armadura del mismo calibre que la que estamos colocando como armadura longitudinal, pero hay que hacer una disposición así como concéntrica que va hacia el centro de este nudo, para evitar cualquier efecto de posibles fallas de anclaje, que ya sabemos que son fallas indeseables y fallas anelásticas o inelásticas, que estamos tratando de evitar en este caso. Evitamos fallas por corte principalmente y por anclaje, que sería en este caso sería una falla por anclaje. Bueno, por último, para ir terminando la clase de vigas, todavía queda un poquito de tiempo, yo sé que estarán cansados, pero tengo que terminar. Vamos a explicar un poquito cuál es el concepto de redistribución de momentos y cuál es digamos, la utilidad de la redistribución de momentos, ¿no? La redistribución de momentos, como dice ahí, va en la dirección de encontrar una distribución más igualitaria de la resistencia a lo largo de las vigas y principalmente reducir los momentos máximos, usualmente son los negativos, compensarlos, incrementando los momentos positivos, y te limita la reducción de esos momentos máximos a un 70% de los valores obtenidos del análisis elástico, ¿no? Si nosotros tenemos esta distribución de momentos, vos fíjate de que siempre los picos máximos son ¿qué? Negativos. Este pico negativo, este pico negativo, normalmente son más grandes que los picos positivos. De hecho, este vale 552 y este 461. Bueno, este vale 537 y este 435, 437. Para las otras vigas puede pasar lo mismo. Y la idea es trabajar con momentos que estén prácticamente igualados, tanto en el pico superior como en el pico inferior.
¿Cuánto puedo bajar este momento? Un 70%. No más de eso. Entonces ese momento, si es 552 por punto 70, lo puedo bajar a 386 como máximo. Fíjate que estos momentos de acá, 386, estos momentos de acá, algunos aumentarán, otros disminuirán. ¿Cuál es la idea de la redistribución? Que si yo sumo todos estos momentos, bueno, no los vamos a sumar a todos, pero sumo 503, lo que sea, ¿no? Más todos estos de abajo, me va a dar un número. Un número. Yo, redistribuyendo los momentos, tengo que obtener exactamente el mismo número. Exactamente el mismo número. Con la diferencia que he pasado un poquito de este momento a esta viga, sí, a esta viga, a esta parte de la viga, y así he ido redistribuyéndolos. He ido mandándoles un poco de momento a las otras, hacia las otras columnas. En este caso, hacia las otras vigas que llegan a las columnas. Y he ido aumentando también los momentos positivos. Este momento positivo se va a ver aumentado, este también, y así. ¿Cómo se hace esto de manera práctica? Bien, de manera práctica, nosotros sumamos todos los momentos y lo dividimos en la cantidad de que son. Por ejemplo, vamos a trabajar, para verlo rápidamente, vamos a trabajar solamente con estas dos vigas, para que sea más fácil. Vamos a trabajar con todo esto, para que sea más fácil. Sumamos entonces, ayúdenme también, así sacamos el mismo valor. Sumamos 503.8 más 552.2 más 426.3 más 461.7 Este momento ya no lo sumamos porque este pertenece digamos, a esta fracción de la misma. Todo eso nos está dando un valor y lo dividimos en 1, 2, 3 y 4. Lo dividimos en 4. Eso nos va dando un momento promedio de 486. ¿Sí? Ese sería el momento promedio, 486. Pero, ojo que nuestro momento solamente lo podemos reducir hasta cierto valor. ¿Cuál es ese valor? El mayor sería 552.2 por un 70%. Es decir, podemos reducirlo hasta 386. Más de eso no. Entonces, ¿qué hacemos? Si este momento de 486 nos viene bien, nosotros tomamos 486 para acá y 486 para acá. Entonces, de esa manera, estaríamos igualando en esta fracción de momentos los momentos positivos y los momentos negativos serían 486. Si yo sumo 486 por 4, me tiene que dar exactamente la misma cantidad que tenía anteriormente, seguramente que da, porque 486 ha sido obtenido sumando y dividiendo en 4, lo multiplico por 4, vuelvo al valor original, y no he cambiado absolutamente las solicitaciones. Lo único que hemos hecho, hemos disminuido estos picos, no más de un 70%, porque 386 sería el límite, estamos tomando 486, o sea, estamos bien, pero sí hemos aumentado los momentos positivos. Bueno, eso, viéndolo, más o menos es lo que está ahí. Y si eso funciona de esa manera, después cuando hagamos el ejemplo va a quedar más que claro. El ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que les propongo yo, y ustedes van a tener que hacer un ejemplo
que están calculando actualmente. De ese cálculo va a salir su viga, puede tener 2 tramos, 3 tramos, no sé, y ustedes van a calcular unos momentos. Vamos a hacer la redistribución, de tal manera de igualar los momentos positivos a los momentos negativos. Por eso, acá está la explicación de que las armaduras superiores y las armaduras inferiores son iguales. No hay otra posibilidad que no sean iguales, porque si tenemos los mismos momentos, las armaduras son iguales, y de esa manera mejoro la resistencia flexional de la viga, y a su vez, lo que decía acá en la hoja anterior, igualamos los momentos positivos a los momentos negativos, lo que conduce lógicamente a una distribución uniforme de las armaduras. Pero esto cambia todo lo que veíamos en hormigón 1. Bueno, en hormigón 1 también se hablaba de redistribución, siempre se habló de redistribución de momentos, de tal manera de evitar estos picos y que la viga trabaje con una con una resistencia flexional uniforme. Pero ¿qué pasa si acá se da ese pico? Bueno, no va a pasar nada, porque al redistribuirse la armadura de esa manera, cuando se dé el pico, directamente va a pasar a colaborar en este caso las vigas contiguas, que están a izquierda y derecha de ese pico, y van a tomar ese exceso de momentos y lo van a redistribuir en los otros tramos. Eso va a pasar. Hasta un 70% se puede, es hasta un 30% bajar uno de ellos. Y bueno, prácticamente esto termina aquí. Habrá dudas muchas, pero esto se soluciona con el ejemplo práctico. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Ahí no aportarían las losas también para por ahí esos picos que tengamos de más? ¿Estos de acá? Sí. ¿Acá? Sí, ingeniero. Acá estamos analizando solamente las vigas. No hemos todavía analizado las losas. Cuando hacemos la redistribución de momento en las vigas, después estudiamos la colaboración de las losas. Pero primero armamos las vigas. O sea, esto es para armar la viga. Luego, una vez que tengo armada la viga, considero la colaboración de la armadura de la losa. Para las rótulas plásticas que van a estar ubicadas principalmente en estos extremos de los tramos derechos de las vigas, va a haber colaboración de las losas. Para las otras rótulas plásticas, no. Entonces, para este caso, sí voy a sumar la colaboración de esta losa como lo explicamos en la clase. Pero solamente para esas rótulas que se ubican en los tramos de la derecha de cada una de las vigas. Para las otras rótulas, los otros tramos, no. O sea, para estas no. Estas tendría que dibujar en azul. Para las rótulas dibujadas en azul, no hay colaboración de las losas. Sí hay colaboración en las rótulas que se encuentran en color rojo. Eso es claro, porque el diagrama de momento acá es negativo. Ahora, cuando se invierte el terremoto, nosotros tenemos este caso. Bueno, cuando se invierta, lógicamente que se invierte todo el proceso. Las que van a colaborar las losas van a ser ahora las rótulas azules. Pero fíjate cómo te pone acá el sismo y te pone la dirección. Fíjate cómo te pone la dirección del sismo. Para el gráfico en azul es un sismo en este sentido, en el otro sentido, que hay que analizarlo también. Pero vos me decís, ¿para qué lo vamos a analizar si ya sabemos que se va a comportar igual? Sí, lógicamente que se va a comportar igual.
Pero cuando yo hago el análisis elástico, tengo que ver si el sismo en un sentido y en el otro sentido, cuál es el que produce el mayor efecto, ¿no? Por eso analizo el sismo desde la izquierda y el sismo desde la derecha. No puedo dejar de analizarlo, porque si no estaría cometiendo un error. Porque puede ser que por la misma configuración geométrica del edificio, en alguno de las combinaciones de carga pueda obtener algún mayor valor en uno que en el otro. Bien, chicos, vamos a detener la grabación.